estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estoy preparando este mensaje que vamos a comunicar a todos los familiares de mi hermana Cecilia Ortigosa Merino, porque a Dios le plugo llamarla a su presencia el día domingo 28 de marzo. Dios se complació en separar el espíritu de Cecilia de su cuerpo. El cuerpo fue llevado al sepulcro, pero el espíritu fue llevado a Dios, quien lo dio. Y me siento contento de poder comunicar este mensaje de cosas en las cuales mi hermana Cecilia Ortigosa creía, tenía la certeza, tenía la esperanza de todos y todas las promesas escritas en la sagrada palabra de Dios. Una de esas promesas la encontramos en el libro de los Salmos, en el número 48 y versículo 14. ¿Cuántas veces ella leyó y aprendió este texto? No lo puedo saber, pero lo conocía perfectamente. El Salmo 48, 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esta era su convicción. Esta era su certeza de mi hermana, que desde que creyó y recibió a Jesucristo como su Salvador personal, ya no dio marcha atrás, ni vivió la vida pasada que había vivido en los años de su juventud. Dios que restaura vidas y que fielmente creemos en esa restauración, nos hace tener la confianza de que el Señor, nuestro Dios, que es Dios de Cecilia, eternamente y para siempre, Él la guió aún más allá de la muerte. ¿Por qué necesitamos ser guiados aún más allá de la muerte?
Bueno, porque es una cosa que desconocemos. El espíritu se va con el Señor, pero acuérdense ustedes que el príncipe de la potestad del aire allá arriba se mueve con miriadas de demonios, con miriadas de ángeles prevaricadores y ángeles que han caído. Se mueve allá en las alturas y no tengo duda que intentaron detener el camino del espíritu de Cecilia, pero no fue posible, no era posible, porque ahí iba nuestro Dios con sus ángeles guiando el espíritu de Cecilia para que llegara hasta la presencia de nuestro Dios. ¿En cuántos segundos? No lo sabemos. Para ella daba inicio la eternidad y la eternidad ya no se puede cronometrar. La eternidad es sin tiempo. Así que, qué envidia siento de mi hermana Cecilia. Ella está en la presencia de Dios, no hay lágrimas, no hay tristeza, no hay aflicción, no hay preocupaciones por el mañana, no hay nada absolutamente que le dañe, que le borre el gozo cumplido de estar ante la presencia de nuestro Señor. Este texto que hemos leído marca la pauta de un grupo de personas que mueren, pero están vivos para Dios. Esto me recuerda un poco en la literatura lo que dice el primer verso de este poema de 3 estrofas. Dice, no son muertos los que en santa paz descansan en su tumba fría. Son muertos los que llevan muerta el alma y viven todavía. ¿Cómo está tu alma delante del Señor? ¿Vive la vida de Dios, la vida de Jesucristo? Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Dice, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Les voy a dar la cita exacta porque es menester que los textos de la palabra de Dios podamos indicar con claridad. Es el capítulo 6, como dijimos, y es el versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Y así es la condición y la exaltación de un hijo de Dios. Cuando Dios se complace en separar del cuerpo de Cecilia, el espíritu de Cecilia, para llevarlo ante la presencia de Dios por la eternidad. Pero hay otro destino lamentable, quizá pudiéramos decir, para aquellas personas que tienen muerta el alma y viven todavía. Esas personas están en un grupo que está indicado en el capítulo 49, en el Salmo 49 y también el versículo 14. Miren ustedes qué coincidencia tan notable. En los dos versículos, en los dos capítulos, el versículo 14 es el que nos ha llamado la atención. Ahora en el 49:14 dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Una vez más, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Ahora está hablando
de las personas que en su vida no quisieron conocer ni saber nada de Dios. Son las personas que conforme al Salmo capítulo 10, versículo 4, no tienen en su mente ningún pensamiento acerca de Dios. Su impiedad, su pecado, su vileza es tal que ellos no quieren tener en su mente ningún pensamiento acerca de Dios. Y cuando por ventura hay algún pensamiento, porque como seres humanos llegan a sentir el temor ante el peligro de la muerte y claman a Dios diciendo, Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Ese clamor no llega a la presencia de Dios porque brota de un corazón no redimido con la sangre preciosa, de un corazón que está gobernado por el diablo, por Satanás. Entonces, una mente que no tiene pensamientos de Dios y que sí, en cambio, tiene pensamientos de rebeldía, de adversidad, de enemistad, considera a Dios su enemigo, no quiere saber nada porque no lo ama y al no amarlo lo aborrece, lo desprecia, lo desecha, aun cuando Dios está con sus brazos abiertos llamando al pecador. Estas personas no quieren saber nada de Dios. Bueno, el destino de ellos es que también van a ser pastoreados en el camino después de la muerte. Pero quien los va a pastorear a ellos es precisamente la muerte, porque como rebaños son conducidos al lugar del matadero, al lugar de condenación, al lugar de eterno tormento, al Seol, y la muerte los pastoreará. Son dos grupos de personas. Por la gracia, la misericordia de Dios y por la fe que nuestro Dios puso en el corazón de Cecilia, estamos persuadidos, estamos convencidos de que ella es pastoreada por nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, tal y como lo dice Apocalipsis capítulo 7. Quiero leerlos para ustedes. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Dice de la siguiente manera: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Miren ustedes qué hermosura, qué hermosura. El príncipe de los pastores, ni más ni menos, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El mismo Dios en persona, con sus manos santas, con sus manos de poder, enjugará toda lágrima que brote de los ojos de ellos. Esto ha sido una eterna bienaventuranza que desde el momento en que Cecilia aceptó de Jesucristo la salvación y el perdón de sus pecados, el Señor le concedió esta gran bendición. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 116, versículo 15. Dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esto es la bendición. Esto es lo glorioso, lo que honra a nuestro Dios y que a Dios le plugo elegir a Cecilia como su hija para que viviera la vida con las obras del Espíritu, ya no conforme a la vida anterior, siguiendo las obras de la carne, sino ahora
leyendo diario la palabra de Dios. Mi hermana Cecilia trabajó muchos años en la librería Génesis y tan natural era para ella estar en el servicio atendiendo a los hermanos en la librería, porque fue colocada en el lugar de las ventas de la música. Y todos los días ponía los cassettes de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero y de tantos cantantes que ha habido y que hay. Y ella tenía su propia colección de todos estos cassettes y los oía con mucho gozo, con mucha alegría. Y esto no era de apenas, hermanos. Mi hermana Cecilia, cuando era niña, quizá 8 o 10 años, tomaba una silla chiquita justo por su estatura, por su niñez, y caminaba hacia el centro del terreno de la vecindad en donde vivíamos. Ahí, en esa parte central del terreno, había un árbol de mango, había árboles de naranja, había árboles de durazno, había árboles de guayaba. Ella ponía a la sombra del árbol de mango, ponía su sillita y ahí se sentaba, llevando en su mano el himnario de la iglesia a la cual acudíamos. Y con Esther, muy pequeñita, teniéndola sentada junto a ella y a veces cargándola, se ponía a cantar cantos. ¿Cómo no recordar ese hermoso canto que a ella le gustaba entonar mucho? El rey a la fiesta mandó convidar, y tal fue su grande amor, a fin de que todos pudiesen entrar, pagó en la cruz con dolor. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se llevó a Cecilia para vestirla de vestiduras blancas y que pueda ser partícipe en las bodas del Cordero, en aquella fiesta que nuestro Señor está preparando para todo su cuerpo, para todos sus hijos. Tanto en hebreo como en griego, la palabra estimada es muy bonita. Es muy bonita porque significa un altísimo aprecio de la persona. Si en vida mi hermana fue estimada ante los ojos de Dios, cuánto no más en su muerte. Por eso dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo no? Si por eso pagó Cristo. Para que esta muerte de Cecilia, esta separación del espíritu y del cuerpo, fuese de gran estima ante los ojos de Jehová, fue menester que Jesucristo fuera menospreciado, fuera despreciado y fuera desechado. Yo soy de mucha estima delante de Dios. Los hijos de Dios, los santos de Dios, son de mucha estima ante sus ojos, pero Jesucristo, su estima fue totalmente degradada, fue llevada al nivel ínfimo, lo más bajo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas no fue así, porque él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si mi hermana, junto con todos los hijos de Dios, somos de gran estima ante los ojos, ante la mirada de nuestro Señor, pero Jesucristo fue desechado entre los hombres. Y estando en la cruz del Calvario, el Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en efecto, es tal el engaño que el pecado produce en el ser humano, que a lo malo dicen bueno, a lo dulce o a lo amargo dicen dulce. Es tal el camino de perdición por el cual muchos van rumbo a la condenación eterna, es tan grande, tan amplio y tan lleno de personas que aún no se conforman con llevar particularmente una vida de pecado, sino que aún se complacen en aquellos que están pecando, les aplauden, los vitorean y los exaltan como si hicieran algo digno de júbilo. Los tienen en alta estima porque hacen también pecados como ellos. Y los que de alguna manera no les gusta cometer el pecado porque hay en su conciencia un cierto temor de Dios, a ellos los orillan para que pequen. Les crean centros de lujuria y de atracción. Les crean lugares de vileza en donde, además de que les explotan y les quitan sus dineros, ahí los orillan a cometer todo tipo de depravaciones. Cada quien es responsable de su vida. Cada quien es responsable de lo que hace. Pero gracias a Dios, nuestra hermana Cecilia, en la presencia de Dios, ya ni se acuerda de todo eso que quedó en el mundo. ¿Por qué? Porque ella recibió de nuestro Señor lo que dice el capítulo 45 de este mismo Salmo, Salmo 45, del versículo 10 al 15. Dice de la siguiente manera, perdónenme si de una manera muy particular y por el mucho amor que le tengo a mi hermana, aplico a ella esta lectura. Dice la Biblia, versículo 10 del capítulo 45, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. La hija del rey está en la morada del Padre Celestial. Dice el versículo 14, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo y entrarán en el palacio del rey. Cecilia llega como una invitada a la casa de Dios. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, ¿qué le muestras? ¿Una casa en desorden? ¿Una casa con, con muebles desordenados y arrinconados de un lado para otro? No, no, porque la casa habla de tu posición económica, porque la casa habla de la paz que reina en tu hogar, porque la casa en la que tú vives habla de las bendiciones con las cuales Dios te ha distinguido.
Bueno, imagínate ahora a nuestro Dios enseñándole a Cecilia su casa. Mira, cada rinconcito tiene la gloria de Dios. Cada lugarcito, si es que podemos hablar en sentido metafórico de las cosas físicas que no están allá, pero cada cosa que Dios le muestra tiene la gloria de la presencia del Señor. Y cuando Dios le muestra todo su poder económico, Cecilia se queda asombrada, se queda radiante de felicidad. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Y ese paseo, ese tour por la casa de Dios, a ella la llena de un gozo cumplido y escucha las palabras de su Señor. Ven, buen sierva y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor, el Cordero de Dios, la pastoreará. Ese día, domingo 28 de marzo, cuando a mí por teléfono me comunicaron que mi hermana había muerto, yo dije, no es cierto, no es cierto. Ahora está más viva que nunca, porque me acordé de las palabras del doctor Billy Graham. El doctor Billy Graham dijo en una ocasión, algún día van a leer en los periódicos que Billy Graham ha muerto. No les crean, porque ese día voy a estar más vivo que nunca. Por eso también digo lo mismo de mi hermana Cecilia. Me dieron la noticia, pero yo dije, es una mentira, porque ella está más viva que nunca. ¿Cómo te sientes tú en tu corazón ante, ante esta realidad que es la separación del espíritu del cuerpo? Y que solamente Dios tiene poder para hacerlo. Nadie más, ningún virus tiene poder para hacerlo. Ningún virus. Solamente Dios tiene poder para separar el espíritu del cuerpo. Él dice en qué instante llama al espíritu para que se vaya hasta su presencia y el cuerpo se vaya al polvo de donde fue tomado. ¿Cómo te sientes tú ante esa realidad? ¿Por quién serás pastoreado en la eternidad? ¿Por el Cordero de Dios? Y que Dios mismo enjugará toda lágrima de tu rostro. Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá aflicción. ¿Serás pastoreado por el Cordero de Dios o serás pastoreado por la misma muerte hacia la condenación eterna, hacia el lugar de los ayes, de las malayas y de los de qué injusto es Dios? ¿Por qué me mandó a este lugar? Yo no lo merecía. No dudo ni tantito que millones de los seres que están en el infierno creen que Dios es injusto con lo que ellos están sufriendo. Y aún albergan en sus pensamientos el que un día se van a unir todos los que están ahí para pelear contra el Cordero de Dios. Pero no saben que el mismo diablo que les pone estas ideas, estos pensamientos, el mismo Satanás será finalmente machacado en su cabeza y será arrojado al lago de fuego junto con todos los que se condenaron por no creer en la palabra de Dios. No me cabe el gozo
la felicidad, el contentamiento en mi corazón al saber que mi hermana Cecilia está en la presencia de Dios. Te invito a ti, que no tienes seguridad en tu corazón, sobre todo si eres familiar de Cecilia. Te invito a ti para que recibas a Cristo en tu corazón. Le pidas que te dé de su amor. Dile, Señor, quiero amar como tú amas. Señor, quiero perdonar como tú perdonas. Señor, quiero vivir la vida que a ti te agrada. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que el Señor nos guarde. Este ha sido un mensaje de victoria y de triunfo en triunfo por la vida que Dios le concedió a mi hermana Cecilia Ortigosa, que partió para la presencia de Dios el domingo 28 de marzo y que está junto al Señor. Que Dios nos bendiga.